Muy buenas pilotos, mirar qué día más alucinante nos ha salido para grabar un vídeo. Un día de niebla y sol. Y digo perfecto para grabar un vídeo porque hoy no va de drones la cosa. Hoy va de esta cámara que hemos montado en este dron. Es la GoPro Hero 11 Black. Probablemente la mejor cámara que podamos montar en un dron porque nos ofrece ya una calidad profesional con una densidad de 10 bits de color, una calidad de 5,3K, o sea, todo lo que podéis pedir a este tipo de cámaras, y nos deja jugar mucho en lo que es en postproducción, pues cambiando colores o haciendo los ajustes que queramos. Vamos a conocer la cámara, también vamos a volar con ella, os voy a enseñar las tomas que he grabado, que creo que han quedado bastante chulas, y también os voy a enseñar unas tomas que ha grabado con esta misma cámara el amigo Aitor FPV con algo más de acción que las mías. Pero bueno, como hacemos siempre, primero os voy a presentar a esta cámara. Adelante vídeo. Bueno chicos, mirad lo que tengo aquí. La Hero Black 11, la mejor de las GoPro, por fin en mis manos. Dicen que es la mejor cámara de acción que puedes llevar en un dron. Vamos a verlo, pero primero vamos a ver qué trae en este estuche. Bueno, pues en este caso es el pack sencillo. Tenemos una montura para casco, la cámara y las instrucciones. Y es que no necesito más. En principio es esto lo que quiero probar. Quiero dar las gracias a GoPro por dejármela probar. Darle al like, porque a ver si así conseguimos que nos dejen más cositas de estas. También querría probar la mini, pero tengo muchas ganas de ver cómo va esta que tenemos aquí. Sobre todo porque algún amigo que ya la está usando me la ha puesto fenomenal. Bueno, antes de volarla, aprovechamos para verla un poco más en profundidad. Pues aquí tenemos la camarita. Veis que es igual, muy parecida a la GoPro 10, cada vez es muy parecida a la GoPro 9, con alguna pequeña diferencia sobre la GoPro 8. Veis que sí que en la 9 dio un salto de tamaño, se hicieron un poco más grandes con la pantalla frontal a color, que es lo que lleva esta también, pero si no el diseño es básicamente igual. ¿Y dónde está la diferencia entre esta y las anteriores? Pues principalmente está detrás de estos cristalitos. Está en el sensor. Lleva un sensor muy grande de entre 1,9 pulgadas. Para lo que es una Action Cam es de los más grandes que hay. Y desde luego que es el más grande que nunca ha llevado una GoPro. Si no, exteriormente veis que es igualita. La única diferencia que tenemos aquí el numerito de que es la GoPro Hero 11 Black. Pero nada más, no tiene más diferencias. Y un tema muy importante para nosotros los droneros, el peso está en 155 gramos, 154, con todo incluido, batería y todo incluida. Siguiendo con el exterior, tenemos por un lado lo que es el cubrelentes, que sigue siendo desmontable. El cristal que cubre la cámara es un cristal hidrófugo, por lo tanto si nos caen gotas de agua, rocío, lo que fuera, lo repele. Esto está muy bien para los drones. La típica gotita de agua que nos cae pues va a salir volando, y podemos cambiar este cristal pues por lentes ND, digamos, de densidad neutra, para poder equilibrar la entrada de luz que va a entrar en nuestras camaritas de esa manera. Aparte, exteriormente pues seguimos con lo que sería la pantalla frontal en color, pantalla trasera táctil también en color, el botoncito de puesta en marcha, compartimento estanco para lo que es la batería, toma USB-C y la micro SD que meteremos en esta ranura de aquí, y por supuesto en la parte de abajo la típica montura o enganche tipo GoPro. En el otro lateral, botón de on y off y poquito más. No tenemos nada más en lo que es exteriormente. Y por supuesto sigue siendo resistente al agua hasta 10 metros. En lo que es la electrónica sigue manteniendo, digamos, el mismo chip que la anterior versión, el GP2. Tiene un software ya que está demostradísimo que funciona muy bien. La interfaz, como sabéis, pues va con lo que es la pantalla táctil. Podemos definir distintos perfiles según el uso que le vayamos a dar, pues ya sea para grabar en tierra, volando pues yo que sé, con una apertura mayor, con una menor.
Sigue manteniendo los accesos rápidos, pues por ejemplo aquí tengo para lo que sería el Super View, para poner más o menos apertura, digamos, de la lente, para la estabilización activada en el Boost o Auto Boost, o desactivada. Para cambiar de modo, como sabéis, pues basta con darle a este botoncito y cambiamos pues a secuencia, vídeo o fotografía. Sobre el nuevo sensor de vídeo, ¿qué os voy a decir? Pues es la joya de la corona, en este caso es un sensor casi cuadrado de 8 séptimos, 8 entre 7, o sea, es casi cuadrado, el cuadrado sería 8 entre 8, pues este es 8 entre 7, es de 1,19 pulgadas, como os he comentado antes, y nos da posibilidad de grabar desde calidad Full HD 1080p hasta 5.3K, ahí es nada, en 60 frames por segundo. Y lo importante de este sensor es que captura imágenes en una profundidad de color de 10 bits. ¿Qué quiere decir esto del color de 10 bits? Pues que vamos a tener colores más realistas que nunca. Estamos hablando que frente a los 16,7 millones de colores que nos ofrecían los sensores de 8 bits, pues este 10 nos ofrece más de 1000 millones de colores distintos. O sea, imaginaros el salto que hay. Estamos hablando ya pues de una calidad de vídeo similar a lo que nos pueden ofrecer algunas cámaras profesionales. Lo cual pues nos permite trabajar en lo que es en postproducción y sacarle chispas a lo que es la imagen. Pues podéis tener una imagen grabada en flat, que sería con unos tonos muy grisáceos y con, digamos, poca variación entre luces altas y luces bajas, que es la que más imagen capta, porque al final no está ni sobreexpuesta ni subexpuesta, tiene más capacidad de obtener detalles de la imagen y con un color como un poco lavado. Pero si esto luego lo pasamos en postproducción por el filtrado, podemos conseguir lo que queramos, manteniendo un HDR bastante potente y pudiendo pues luego ya en el ordenador elegir hasta qué nivel queremos pues los detalles oscuros, los claros, cómo mantenerlo. Es una cámara sobre todo que se fije en aquellos que luego vais a trabajar en el ordenador, lo que son los archivos, no tanto pues los que vayáis a grabar y tirar, que también lo vale, podemos subir directamente a la web. Pero aquí lo interesante es coger y trabajar luego lo que sería, pues por ejemplo, poner los tonos que queráis o incluso coger distintas LUT que nos ofrecen proveedores en internet y con ello conseguir la tonalidad que buscamos en cada escena. Por supuesto, la tasa de bits ha subido de los 100 megabits por segundo que tenía la Hero 10 Black hasta los 120 megabits por segundo. Es una pasada. Yo he grabado en 120 y 10 bits y el ordenador se me ha vuelto loco. Al final, bueno, he cargado el nuevo códec de la página de Windows y demás y he conseguido que fuera bien, pero necesitáis un ordenador potentillo para editar todo lo que este bicharraco os va a dar. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues lo que os decía, un rango dinámico muy potente, una relación entre luces bajas y altas en las que vamos a tener muy buen detalle, ya sea en las altas y ya sea en las bajas. Por otro lado, os he comentado que el sensor es casi cuadrado, con lo cual pues conseguimos un poco ese efecto que hemos visto en algunas cámaras de 360, que nos permite, por un lado, equilibrar, digamos, estabilizar la cámara moviéndose como se mueva con un horizonte fijo, por ejemplo, o colocar la cámara en la posición que más cómoda nos resulte en el dron, de forma que luego podamos obtener una imagen, pues por ejemplo 16:9 para lo que sería YouTube o 4/3 para algunas otras aplicaciones, por ejemplo tipo Instagram. Incluso podemos hacerlo en vertical si queremos. Tenemos distintos efectos, como podía ser, pues por ejemplo, el Time Warp, que es una cosa entre time lapse y estabilización, queda muy chulo si sabes hacerlo, y efectos nocturnos tipo pues estelas de estrellas, pinturas de luz, luces de vehículos, etcétera. Como os comentaba, también podemos elegir distintos tipos de lente. Tenemos el formato lineal, que bueno, pues nos da un gran angular pero sin efecto ojo de pez. Tenemos el Super View, que ofrece un rango de visión muy amplio, y la Hyperview, pues que ya es un gran angular muy grande con un efecto ojo de pez bastante marcado. En lo que es fotografías, podemos obtener fotografías de hasta 27 megapíxeles, pero lo bueno que tiene es que grabando en 5,3K, cualquier frame que podáis coger luego en postproducción os va a valer como una fotografía y quedan chulísimos. He subido algunas a Instagram, si queréis visitar mi página, tenéis aquí la dirección y veréis que parecen de cámara de fotos. Esto para los drones de FPV viene muy bien porque tomamos una secuencia y si vemos que en un momento adecuado tenemos una foto perfecta, pues mira, la sacamos y ahí está con una calidad muy buena, como veis.
En lo que es estabilización, que nos importa bastante a nosotros, podéis estabilizarla a posteriori en postproducción, pero tenemos tres tipos propios de estabilización en la cámara. Por un lado, el modo estándar, que es una estabilización muy suave, es la que yo he utilizado en el vídeo que vais a ver al final, apenas se nota. Tenemos luego, por ejemplo, la del modo boost, que aquí ya hace un recorte mayor, pero estabiliza mucho, y el auto boost, que lo que hace es, bueno, pues estabilizar automáticamente más o menos según lo necesite la imagen y según el movimiento que tengamos. Como os decía, también existe la posibilidad de estabilizar el horizonte de forma que tengamos siempre el horizonte plano, aunque gire de una manera u otra nuestro dron. En conclusión, la estabilización de la GoPro es uno de sus puntos fuertes y ya nos podemos incluso poner a correr con ella, que va a salir una toma súper estable. En lo que se refiere a las baterías, esta que tenemos aquí es la nueva batería, es la Enduro, que se supone que ofrece un 38% más de capacidad que la GoPro normal, o más tiempo, más que capacidad, más tiempo de funcionamiento, y sobre todo se comporta muy bien en climas fríos. En conclusión, pues una cámara muy buena, de lo mejor que podemos echarnos, si no lo mejor que podemos echarnos en nuestro dron, a falta de probar la versión mini, que es la misma pero sin pantallas. La calidad de grabación es brutal, es profesional al fin y al cabo. Ahora os voy a poner a continuación, como os comentaba, un vídeo que he grabado con este bichillo, con las correcciones de color pues según mi gusto. Alguno me comenta que es demasiado saturado, pero a mí me gusta así. Ya me lo decía Aitor en su momento, que era una cámara muy buena. Os pongo también al final un vídeo de Aitor para que lo veáis. En estos momentos está en 449 euros, 100 euros menos de lo que valía cuando salió, más o menos. Me quedo a la espera de si queréis que traigamos la mini al canal. Os pongo también después de mi vídeo un vídeo muy chulo de acción, un poco en contraste con lo que yo he grabado, que ha grabado Aitor FPV. Abajo tenéis su contacto. Y espero vuestros comentarios, a ver qué os ha parecido este bichillo. Nos vemos en la próxima review. Volveremos a traer cosas interesantes como esta. Hasta la próxima, pilotos.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.